Ecomundo, ojalá, 4RD. El no acaba de ganar abrumadoramente en el referéndum en Grecia en el día de ayer. Vamos a ver la imagen. Y es interesante, sobre todo, el 61% con el 90% de los votos. Y es muy importante porque Alexis Tsipras interpretó el resultado como un mandato para encontrar una solución viable con el resto de los socios, una oferta que Alemania parece haber rechazado. Y es importante porque en esta ocasión la sociedad civil ha arrebatado a los partidos el debate sobre el futuro del país. Y nosotros vemos aquí, vamos a frizar aquí, y vemos, vamos a dejarla frizada, por primera vez en la historia de la democracia griega, establecida en 1974, los partidos políticos ya no son los únicos que llevan la voz cantante en la escena pública. Ante el referéndum de mañana, toda la sociedad civil de la clase media emprendedora, a los profesores de la universidad, actores, abogados, estudiantes, médicos, muchas ONG, se han volcado a favor de una u otra opción, rompiendo el monopolio de la vida pública en un país históricamente cautivo del sistema partidista. Para muchos, realmente existe en este caso un hecho interesante. Hoy hay reuniones en la eurozona, el martes está convocada, pero hoy se van a ver Merkel y Hollande. La economía alemana es la locomotora de la economía de la eurozona y ha habido reacciones inmediatas de los principales mandatarios de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional, que es parte de la Troika, que ha venido sosteniendo una serie de posturas con relación a la deuda griega. Pero hay que descartar el tremendismo de muchas voces que plantean que pudiera haber una situación de crisis profunda en la eurozona. La economía de Grecia significa el 2% de la economía de la eurozona y hace 15 años Grecia fue de los primeros países en incorporarse al euro. Pienso que se ha satanizado a Tsipras y a Syriza. Muchos conservadores han visto esto como una reacción de condena y de precipitación frente al acuerdo, pero Tsipras ha planteado con mucho sentido común que de lo que se trata es de un mandato de la sociedad griega de no aceptar los postulados de la Troika, que lo que exigen son más recortes y más austeridad para el pueblo griego, que ya lleva 5 años bajo esa situación. Es de primera línea tomar en cuenta estos aspectos, porque justamente es el plan de austeridad lo que se ha debatido de manera importante, y hemos visto y hemos señalado economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz diferenciarse, y al mismo Obama, de esas políticas de austeridad restrictivas drásticas que se han estado planteando en la eurozona y que ha mantenido a la eurozona en un equilibrio estático, con recesión e incluso con peligros de deflación. Estos organismos internacionales han tenido recetas duras que van en el sentido de ajustar la economía por el lado de los pobres, por el lado de la clase media, por el lado de las pensiones.
que en realidad lo que han buscado es cargar sobre esos sectores el peso de la crisis. Pero no le cambie, vamos arriba y volvemos en breve. En el caso dominicano, y luego vamos a analizar en detalle el caso de Grecia y ahora que tenemos el caso de Puerto Rico, en 1984 tuvimos, bajo las recetas del Fondo Monetario Internacional, y hemos hablado mucho de esta crisis de 1984, el lunes, después de Semana Santa, hubo una protesta masiva a nivel popular sobre el programa del Fondo Monetario Internacional que obligaba a un aumento de precios, a una reducción drástica de productos y de subsidios para la población, que encontró una respuesta popular masiva y en la cual hubo un centenar y tantos de muertos, no se sabe cuántos muertos. Vamos a ver, este titular ya habla de 5 personas muertas en los disturbios el día anterior, pero vamos a ver el posterior que tenemos frisado en pantalla, en donde aquí tenemos ya registrado al otro día, pónganlo, vamos a frisarlo, 34 muertes en primer titular. ¿Qué pasó? Vamos a frisarlo. Primero 5, luego 34 oficialmente por las fuerzas militares que llegaron a sofocar esta rebelión. Vamos rápidamente a poner algunas fotos relativas a los incidentes que se ocurrieron en ese día. Y aquí vemos los violentos incidentes que se protagonizaron en la ciudad de Santo Domingo. Ahí están en diferentes puntos de la capital esos incidentes donde el movimiento popular rechazó las medidas de austeridad drásticas planteadas por el Fondo Monetario Internacional en ese momento, en una situación de crisis como la que acontecía en América Latina con aquella crisis de la década perdida. Era una situación muy compleja. De hecho, un comunicado de las Fuerzas Armadas firmado por todos los mandos militares, donde se planteaba el apoyo al gobierno establecido. Hemos comentado que el Fondo Monetario Internacional de esos años varió su política económica en muchos aspectos y ya el problema fundamental no era solo ajustar los gastos, sino pedirle a los gobiernos que buscaran un superávit primario con relación al PIB del déficit fiscal. En ese entonces la receta fondomonetarista era muy clara en el corte de gastos. Posteriormente ha habido una revalorización, incluso en los organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, en torno a esa satanización del Estado y una virtuosidad al mercado que hemos visto que entre ambos ámbitos es donde se encuentra la posibilidad de desarrollar una sociedad donde exista democracia y donde exista el bien común. Es importante que entendamos que en 1989 la economía dominicana tuvo una inflación de 3 dígitos. Ni siquiera
en el 2004 hubo una inflación de 3 dígitos, hubo una quiebra bancaria, no había combustibles y hubo una migración masiva a Miami de sectores de clase media. Entiendo que en estas coyunturas y en esta situación hace falta un debate, hace falta un diálogo. El Papa ha pedido el diálogo al llegar a Ecuador. En República Dominicana hace falta un diálogo para revisar las políticas económicas que se han venido desarrollando y que comienzan a apuntar a un modelo progresista, a un modelo progresivo, y tenemos que evaluar el modelo imperante existente en el país para poder plantear las nuevas orientaciones que deben orientarse, sobre todo reflexionando el caso de Puerto Rico, donde de cada peso 66 van a pagar deuda, en el caso nuestro es 50, y en el caso de Grecia vemos cómo la deuda alcanza por encima del 100%. Pero será mañana cuando continuemos en Ecomundo analizando estos temas de Grecia y de Puerto Rico y de la economía dominicana a propósito de impulsar un diálogo sobre la reorientación del modelo económico y social implantado en República Dominicana. Muchas gracias y hasta mañana. No le cambie. Cita Cultural, Ecomundo, ojalá 4RD.